Todos anteriores estuvimos trabajando sobre la construcción del modelo conceptual en base a los requerimientos del problema y teniendo en cuenta todos los mecanismos, todos los constructores que el modelo de Chen más las ampliaciones realizadas nos permitían disponer para poder resolver los problemas. Y para ello después fuimos resolviendo una serie de ejercicios. En esta sección, en lo que denominamos clase 3, vamos a terminar con el modelo conceptual. Vamos a suponer que el modelo conceptual se encuentra terminado. Si bien vamos a ver algunas revisiones, como dice acá, se van a dar cuenta que esas revisiones son mínimas y nos van a permitir darnos cuenta si hicimos algo mal en la construcción. Y luego vamos a pasar a la construcción del modelo lógico y ver ejemplos de cómo se llega a construir el modelo lógico. Para ello, ahí después vamos a ver qué hacer con atributos derivados, compuestos, polivalentes, como dice ahí, porque bueno, hay una serie de acontecimientos que tenemos que discutir que básicamente hacen a la construcción de ese modelo lógico. Decisiones respecto del modelo conceptual. ¿Qué es lo que plantea esta transparencia? ¿Conviene generar una entidad con un nuevo concepto o agregar un atributo a una entidad existente? Eso lo discutimos en varios ejemplos. En más de un ejemplo hemos visto que yo puedo tener para una entidad un atributo definido, el cual le pondré información cuando esa entidad se cree, o puedo tener una relación con una nueva entidad. Vimos varios ejemplos, el ejemplo de localidad, vimos el ejemplo de títulos, vimos muchas situaciones donde algo puede ser un atributo de una entidad o puede generarse una entidad nueva y relacionarla. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Qué es lo que conviene? Bueno, lo dijimos cuando vimos los ejemplos. La conveniencia básicamente es lo que el diseñador decida en función de lo que charla con el cliente. En general, cuando un atributo podría convertirse en entidad porque yo lo relaciono y no tengo que escribir y todos los planteos que hicimos en los ejemplos que fuimos definiendo, la respuesta general es, si yo dudo si un atributo o una entidad, si yo dudo si un concepto es un atributo o una entidad, en general conviene que sea una entidad. A la larga voy a tener beneficios si es una entidad. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿conviene generar una entidad con un concepto nuevo? Y en general sí, pero bueno, es una decisión que ustedes tendrán que tomar cuando modelan, ¿sí? ¿Cuándo se debe usar una generalización y cuándo el concepto representa una clasificación? A ver, no hemos dado muchos ejemplos de eso, pero seguramente en la práctica se han enfrentado con más de una situación de este estilo. Supongamos el siguiente caso. Yo digo, en un supermercado yo tengo que administrar o guardar los productos que tengo. Esos productos tienen un nombre, un proveedor, un stock actual, un precio de venta, una fecha de vencimiento y así una serie de características, una serie de atributos que lo definen. Y después digo, los productos se dividen en productos de limpieza, productos comestibles, productos de tocador, productos de bazar, y así voy haciendo una clasificación de esos productos. Entonces, en algún momento, cuando uno se plantea esa clasificación, los productos pueden ser de tal o cual clase, ¿sí? Uno tiende a pensar, bueno, sería bueno tener una generalización, productos, y una especialización que diga perecederos, de bazar, de tocador, de limpieza, bla, 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 bla. Entonces uno arma una jerarquía para eso. Cuando define esa jerarquía se encuentra que el padre tiene una serie de atributos y los hijos no tienen atributos. No hay ninguna característica que me interese guardar de un producto de bazar que sea diferente de un producto de tocador o de un producto de limpieza o de alimentación. En definitiva, yo planteo hijos del padre, pero esos hijos carecen de atributos y carecen de otras relaciones, básicamente porque en el problema no tiene sentido que lo tengan.
Lo que estoy planteando en ese caso, lo que se está definiendo en ese caso, no es una jerarquía, no hay una generalización de los productos y una especialización, sino que lo estoy haciendo es una clasificación de productos. Los productos pueden ser de estos tipos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, ¿es importante saber de qué tipo es cada producto? Sí, pero es importante saber de qué tipo es y punto. En ese caso, al ser una clasificación, no una generalización, yo tendré que decir, el producto es de un tipo de producto como una entidad aparte. ¿Cómo me doy cuenta cuando algo es una generalización o cuando algo es una clasificación? Básicamente, esto es bastante simple. Las clasificaciones carecen de atributos para las entidades, o sea, armo una jerarquía donde los hijos no tienen atributos. Las entidades hijas no tienen atributos ni relaciones. Entonces quedan como entidades muertas, como cajas vacías donde yo adentro no puedo poner nada porque no hay atributos. Bueno, básicamente eso es confundir una generalización con una clasificación. Es otro error bastante común cuando uno está modelando. ¿Convienen los atributos compuestos o se deben generar atributos simples? Lo dijimos cuando lo explicamos, los atributos compuestos son algo más del modelo. Son útiles para describir una realidad de una manera diferente. La dirección se compone de esto. Ahora, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio usarlo, ¿sí? Es un elemento que yo tengo más para modelar. Dentro de un ratito vamos a retomar con este tema alguna otra definición. En las transparencias subsiguientes, en las 3 transparencias subsiguientes, se hablan de conceptos que uno puede revisar por el modelo conceptual, pero no dejan de ser definiciones teóricas interesantes para ver. El primer concepto es la compleción. La compleción, un modelo es completo cuando representa todas las características del dominio de la aplicación. O sea, cuando todas las necesidades del cliente están contempladas en el modelo de datos que yo realicé. Muy simple. Haces un modelo completo cuando no te olvidaste de nada y pusiste todo. ¿Y cómo sé si no me olvidé de nada y puse todo? Bueno, básicamente revisando el problema, revisando los requerimientos, revisando las necesidades, revisando el enunciado y viendo si está todo puesto, ¿sí? No hay mucha vuelta para eso. Es un concepto muy genérico, pero no hay mucha más vuelta para eso. El segundo concepto que plantea esta transparencia es la corrección. Usar con corrección o usar bien todas las propiedades, todos los conceptos que nosotros vimos del modelo EI. Fíjense que ahí dice EI y no ER. Nunca lo comentamos esto. Algunos autores llaman el modelo ER, entidad-relación, y otros autores lo llaman modelo entidad-interrelación, por eso lo ponen EI. En vez de usar la palabra relación, usan la palabra interrelación. ¿Por qué motivo? Bueno, algunos autores consideran que usar la palabra relación confunde más adelante. Entonces usan la palabra interrelación, que en español no confunde. Bueno, no es importante este tema, esperemos al modelo físico y ahí comentamos un poquito más del tema. ER e I son sinónimos. Corrección sintáctica o corrección semántica. Los conceptos se usan correctamente o los conceptos se abusan de acuerdo a su definición. ¿Qué dice? Sintácticamente es si los conceptos se usan correctamente. Y semánticamente es si los conceptos se usan de acuerdo con su definición. A ver, sería si no cometí errores de escritura o si no cometí errores de interpretación en la construcción. Eso sería un modelo correcto. Sintáctica y semánticamente correcto es cuando lo escribí bien y lo interpreté bien. Bueno, ¿y cuáles son algunos aspectos que uno podría tener? Usar atributos en lugar de entidades, lo que dijimos recién. ¿Qué conviene? ¿Que algo sea un atributo de una entidad o una entidad aparte relacionada? Bueno, esa es parte de la corrección. Yo creo que un modelo tiende a ser más correcto cuando uno toma buenas decisiones respecto de si algo es un atributo o una entidad relacionada. Ahora, ¿cómo sé cuándo es correcto o incorrecto? Eso no tiene respuesta. Eso depende de cada problema, de cada cliente, de cada desarrollador, de cada situación en particular, porque a veces el mismo problema para clientes diferentes conviene resolverlo de distinta manera. Bueno, eso es parte de la experiencia que uno va a tener a medida que aprende a modelar. Olvidaros de una generalización. Es bastante común. Fíjense, si ustedes repasan un ejercicio que hicimos para el conjunto de transparencia de la clase pasada, donde teníamos los empleados y los familiares,
¿sí? Yo ahí no puse una jerarquía, ¿por qué? Porque hicimos el ejercicio leyéndolo de arriba hacia abajo sin darle una visión integral. Quizá una visión integral del problema hubiera dicho, y bueno, convendría tener personas con los atributos en común y después familiares por un lado y empleados por otro para poder diferenciarlos y poder manejarlos, ¿sí? Entonces, son cuestiones, olvidar una generación es una cuestión relativamente importante. La otra, la consecuencia de esta es olvidar la propiedad de herencia. Hoy en día creo que olvidar la propiedad de herencia es virtualmente imposible porque ya embebimos la probabilidad de herencia, ya la tenemos metida dentro de la propiedad de herencia dentro de nuestro ser, digamos. Sabemos que los hijos heredan las características del padre, pero bueno, podría ser que yo defina una característica en el padre y la redefino en el hijo superponiéndola, ¿sí? Entonces, eso podría ser un error, ¿sí? Usar entidades en lugar de interrelaciones o usar interrelaciones en lugar de entidades, y acá está más complicado el tema. No hemos visto ningún ejemplo particular de esto, pero a veces uno puede decir, y mira, yo en vez de resolverlo como una relación muchos a muchos entre dos entidades, definí una tercera entidad y esa tercera entidad me permitió bla 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 bla. Bueno, puede ocurrir, chicos. En definitiva, nosotros en la teoría tampoco podemos ver todos los ejemplos posibles, pero en la práctica se van a enfrentar ante problemas donde, y mirá, a mí me encantaría poner una relación cuaternaria acá, porque si yo meto una cuaternaria entre cuatro entidades está todo bárbaro. Voy a usar el Kaiser, no se puede hacer. Le consulto al ayudante, me dice que no se puede hacer, no puede haber cuaternaria. ¿Y entonces qué hago? Y empiezo a pensar en transformar esa relación en una entidad y así, así, así. Bueno, ¿sí? Eso es bastante posible en muchos casos, ¿sí? Lo van a ir viendo en ejemplos que van a ir desarrollando. Olvidar identificadores. Los identificadores no pueden olvidarse. Una cosa es que no definamos a un identificador, a una entidad, porque no lo tiene, y como ya lo discutimos en transparencia anteriores, no lo queremos formar. Y otra cosa es algo que es un identificador, no ponerlo. No marcar un identificador que salta a la vista en el modelo que está definido en el problema, está mal, no me puedo olvidar. Tampoco me puedo olvidar de poner cardinalidad. Ah, puse 3 o 4 relaciones, pero son obvias, no le pongo la cardinalidad. Nada es obvio. Todo tiene que estar definido. Ahora, olvidar un identificador o olvidar una cardinalidad. ¿Es un error sintáctico o un error semántico? A ver, si yo me olvidé de escribirlo de distraído, y podría decir que no respeté la sintaxis. Ahora, si me hice el tonto y no lo puse porque no sé qué poner, podría decir que el error es semántico. No me importa si el error es sintáctico o semántico, chicos. La cardinalidad tiene que estar definida, tanto de los atributos como de las relaciones. Recuerden que con los atributos es peor. A un atributo que ustedes se olvidan de ponerle cardinalidad, en realidad no están escribiendo nada y están definiéndola como monovalente obligatoria. Con lo cual, no es que se olvidan, lo están haciendo mal, ¿sí? La cardinalidad es un concepto que debe definirse necesariamente. La minimalidad es un concepto que indica que cada aspecto debe aparecer una sola vez en el esquema. Si nosotros definimos un atributo derivado, como algunos ejemplos que hemos puesto en el conjunto de transparencias anteriores, los atributos derivados atentan contra la minimalidad. Bueno, explicamos un poco qué significa tener un atributo derivado, qué significa atentar contra la minimalidad, qué ventaja y qué desventaja tienen. Bueno, la conclusión de esto es que si hay un atributo derivado, se atenta contra la minimalidad. Para el modelo conceptual, esto no es más importante que lo que acabo de decir. Defino un atributo derivado, conozco un atributo derivado, sé la existencia de un atributo derivado y sé que esto afecta a la minimalidad. ¿Qué debo hacer con la minimalidad? Bueno, saber que no se cumple. En el modelo lógico, en el modelo conceptual, con eso alcanza. En el modelo lógico vamos a tener que tomar decisiones al respecto. Es lo que vamos a ver dentro de algunas transparencias. Por ahora no vamos a ahondar en este tema. ¿Qué pasa con los ciclos de relaciones? La entidad A está relacionada con la B está relacionada con la C está relacionada con la A. De la A voy a la B, de la B voy a la C, de la C voy a la A. Tengo un ciclo de relaciones, ¿sí? A a B, B a C, C a A. Si veo de otro lado, A a C, C a B, B a A. Hay un ciclo. Ese ciclo puede también representar información redundante. Si ese ciclo genera información redundante,
Básicamente lo que tenemos que entender es que eso atenta contra la minimalidad. Lo importante del modelo conceptual es conocer esta situación, que se atenta contra la minimalidad. ¿Sí? La primera actividad del diseño del modelo lógico va a ser resolver estos problemas, entre comillas. No voy a ahondar en este tema, lo voy a hacer en las transparencias que siguen. El siguiente concepto es la expresividad. Representa los requerimientos de una manera natural y que se pueda atender con facilidad. ¿Qué mejor manera de explicar lo que es la expresividad con un ejemplo? Yo les pido que miren el ejemplo 3.1, que es un archivo MP4, donde está planteado un modelo conceptual. Lo que quiero que se concentren es en el dibujo de ese modelo conceptual. Yo no voy a dejar disponible al principio la especificación de requerimientos. Entonces lo que yo quiero que ustedes se tomen el trabajo es de analizar rápidamente qué representa ese modelo sin saber el problema. ¿Sí? Si el modelo fuera expresivo, ustedes podrían darse cuenta rápidamente qué es. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo de qué no es expresivo y cómo eso se puede resolver expresivo. Pero para eso, miren el ejemplo 3.1 que lo resolvemos sobre el Kaiser. Estas últimas dos situaciones que se plantean, que tienen que ver con la extensibilidad y la legibilidad, son dos condiciones necesarias que uno tiene que tener en el modelo, pero tampoco contienen una serie de reglas que uno deba seguir para poder lograrlas, es sentido común. Yo debo construir un modelo que sea extensible. El esquema se adapta fácilmente a requerimientos cambiantes cuando puede descomponerse en partes donde se hacen los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier modelo de datos que yo haga está inmerso en un problema que es cambiante. Si en informática yo tengo un problema que lo resuelvo y que nunca cambia, básicamente es porque la solución no se usa. Todos los problemas informáticos que nosotros resolvamos presentan situaciones cambiantes. No hay constancia en nuestras soluciones informáticas. Yo hago un sistema de liquidación de sueldo, la forma de liquidar sueldo o ganancia o obras sociales cambian. Entonces el problema cambia, el algoritmo cambia, la base de datos cambia. Hago un sistema de facturación, la forma en que la FIP lo requiere y qué sé yo, cambia. Siempre hay cambios, ¿sí? Por lo tanto, cualquier cambio en el sistema significa cambio en la base de datos, en el diseño de mi base de datos. La extensibilidad dice, si vos construiste el modelo ordenado, si vos lo ves ordenado, si vos trabajás de una manera clara, ¿sí? Entonces siempre va a ser más fácil de modificar, porque vos sabés qué modificaciones va a haber. ¿Sí? Bueno, ¿cómo construir un modelo extensible? Siendo claro, documentándolo, haciendo las cosas por parte, no cruzando líneas inentendibles, tratando de ordenar el dibujo que me queda y básicamente documentar todo lo que se hizo. Extensibilidad. Yo logro de esa manera extensibilidad, pero también logro el siguiente concepto que es legibilidad. ¿Sí? ¿Qué significa legibilidad? Que si yo lo miro, lo entiendo. Primero, entiendo la letra. Segundo, sigo bien las líneas de las relaciones para dónde van. Tercero, tengo la cardinalidad definida, tengo los certificados definidos. Es legible si yo lo miro y lo entiendo, básicamente. Y el primer concepto que plantea acá es utilizar herramientas automatizadas. Por eso es que ustedes van a usar Kaizen en la práctica, por eso es que vamos a usar una herramienta donde los dibujos y las palabras se van a entender porque la letra se va a entender. Y lo que van a tener que hacer ustedes es tratar de acomodar ese dibujo en el espacio disponible para que se entienda. ¿Sí? También de alguna manera utilizar estructuras simétricas, poder ir partiendo ese espacio del modelo conceptual en pedazos para que uno vea lo que realmente es importante en cada momento y no se pierda en una maraña de líneas, rayas o lo que sea. No hay que tener cruces, hay que minimizar el número de cruces. Siempre cuando planteo una generalización, el padre arriba y los hijos abajo. Nosotros estamos acostumbrados al concepto de herencia. El de abajo hereda del de arriba. Eso es lo que nos han inculcado desde que empezamos y a lo que estamos acostumbrados. Nadie dice que yo no pueda escribir una jerarquía al revés, el padre abajo y los hijos arriba, pero no es natural. No es lo que... No quiero usar la palabra natural, no es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, tratemos de preservar esas costumbres porque para todos va a ser más fácil de leer. Usemos nombres mnemotécnicos, ¿sí? Tratemos de usar un nombre que represente algo.
vez terminado el modelo conceptual, el paso siguiente es la construcción del modelo lógico. Respetando lo que habíamos dicho en alguna clase anterior, una vez discutida la maqueta de la casa entre el cliente que quiere una casa y el arquitecto, una vez que el cliente le dijo sí, esa es la casa que yo quiero, el siguiente paso del arquitecto es construir los planos. En estos planos van a estar diseñadas las paredes, van a estar diseñados los circuitos eléctricos, de gas, de agua, etc. Y para el cliente no es importante por dónde pasa el caño del agua, sí es importante que el agua llegue al baño, que el agua llegue a la cocina, que el agua llegue donde el tipo la necesita. Lo mismo con la luz, el gas o lo que fuere. Hay detalles que son transparentes para el cliente, pero que el arquitecto lo sabe, lo tiene que modelar, lo muestra y lo rinde. Nos pasa lo mismo cuando diseñamos una base de datos. Cuando diseñamos una base de datos, el modelo conceptual es fundamental para entender lo que el cliente quiere. Una vez terminada esa etapa, ¿sí?, nosotros vamos a tener que trabajar tomando decisiones que no afecten lo que charlé con el cliente, pero que sean una solución efectiva usando la base de datos, ¿sí? O sea, esa base de datos va a estar guardada en un disco rígido de una computadora y tiene que estar guardada para ser utilizada de manera eficiente. Entonces hay cuestiones que yo charlé con el cliente, que el cliente las necesita, y yo las debo resolver de la forma más efectiva posible. Entonces, para hacer el diseño lógico, nosotros lo primero que vamos a tener como insumo, ahí lo tienen puesto en la transparencia, el primer insumo que vamos a tener es el esquema conceptual. ¿Por qué? Porque define las necesidades del cliente. Y de eso no hay duda, no hay ningún tipo de posibilidad de que no le demos bolilla al modelo conceptual. El modelo conceptual para nosotros es fundamental. Ahora bien, otro de los aspectos que ustedes tienen puesto ahí en la transparencia habla de descripción del modelo lógico objetivo. ¿Y eso qué significa? El modelo conceptual era un modelo genérico que resolvía la base de datos para el cliente. Punto. Se escribían las necesidades del cliente. El modelo lógico ya no es tan abstracto. Empieza a acercarse a una solución sobre computadora. Y el primer paso para acercarse a una solución sobre computadora es decidir cuál es el modelo lógico objetivo que vamos a tener. ¿Qué significa eso? El modelo lógico objetivo puede ser orientado a objetos, relacional, jerárquico o de red. Los 4 tipos de modelos de DBMS que habíamos discutido en transparencias anteriores. ¿Por qué debo decidir uno de esos 4? Porque las conversiones del esquema conceptual dependen de cuál de esos 4 voy a trabajar. Las características de esos 4 modelos son diferentes y hace que si yo voy por un camino o por otro, tenga que tener argumentos diferentes con los cuales trabajar. Bien, dicho esto, esquema de red descartado por viejo, esquema jerárquico descartado por viejo, esquema más usado en el mundo para bases de datos estructuradas, modelo relacional, nosotros vamos a trabajar sobre el modelo relacional porque es lo que se usa en bases de datos estructuradas en el mundo, ¿sí? Es la mayor parte del trabajo que ustedes pueden tener en la vida real. ¿Por qué no el modelo orientado a objetos? Porque no es lo que se usa a nivel mundial. Si se usara, podríamos definirlo. De cualquier manera, ustedes van a ver que el modelo conceptual se lleva muy bien con cualquier metodología de objetos y por ahí tiene algunas rispideces con el modelo relacional, que es lo que tenemos que resolver. A medida que vayamos poniendo ejemplos, creo que se van a ir dando cuenta de esto. Pero esas no son las únicas 2 características que yo debo tener en cuenta, ¿sí? Fíjense que ahí en la transparencia habla de información de carga de la base de datos y criterios de rendimiento. ¿Eso qué significa? Que hay cuestiones de modelado lógico que yo debo resolver. ¿Para qué? Para que el cliente tenga una base de datos óptima. ¿Qué quiero decir? Si yo debo tomar una decisión de diseño lógico y esa decisión de diseño lógico tiene 2 alternativas y una alternativa es más legible y la otra alternativa es más veloz, dependiendo de los criterios de rendimiento que yo necesite en la base de datos, deberé ir por un camino o por otro, ¿sí? Ok, opto por la solución A, que es mucho más legible, es mucho más clara, es mucho más fácil de cambiar a futuro, bla, 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 bla. Pero es una solución que es más ineficiente. ¿En qué sentido? Y cuando el cliente use la base de datos por ahí no va a ser tan rápida.
Bueno, pero los criterios de rendimiento los cumplimos. Entonces, hagamos algo legible porque cubrimos los de rendimiento, aunque no sea igual de rápido. Ahora, si el tipo necesita rapidez, yo voy a tener que ir por otro camino. Entonces, ¿qué quiero decir? Los criterios de rendimiento sí nos van a afectar, ¿sí? Sí tenemos que tenerlo en cuenta. Información de carga de la base de datos. Suponete que vos en un problema cualquiera terminás generando una entidad, por ahora va a ser una entidad, o un conjunto de entidades, en realidad un rectángulo, que en la vida real va a tener adentro 5, 10 o 20 millones de elementos. Bueno, si yo tengo una entidad, un conjunto de entidades que adentro tiene 10 millones de elementos, y tengo que pensar que tiene una cantidad importante de elementos. Fíjense que atrás de eso seguramente va a haber un archivo, atrás de eso va a haber hashing, atrás de eso va a haber árboles, y 10 millones de elementos, mamita, la eficiencia va a sufrir un poquitito porque hay que administrar mucha información. No es que vamos a tener una degradación de performance de loco. 10 millones de elementos en una entidad tampoco es una locura de datos, pero es un número importante. ¿No convendría entonces que en vez de tener una entidad yo tenga 2 o 3 entidades donde esa información, en vez de estar en un solo lugar con 10 millones de datos, yo tenga 3 lugares con 3 millones y medio de datos? ¿No sería mejor? Y bueno, habría que decidirlo, habría que ver si es conveniente esa posibilidad. Hay que ver cuál es la información de carga, cómo suponemos que van a estar los datos. Entonces, esos dos aspectos, información de carga y criterios de rendimiento, hacen que cuando uno empieza a construir el modelo lógico, el diseño lógico para construir el modelo lógico, aparezcan estas cuestiones para influirme o ayudarme a construir un mejor modelo. Influirme en el buen sentido, me influyen positivamente para construir un buen modelo. Para generar un modelo lógico orientado hacia el modelo relacional, que es el cual vamos a desarrollar, nosotros vamos a tener que tomar decisiones respecto de estos elementos que están puestos en esta transparencia. Tenemos que saber qué hacer con los atributos derivados, con los ciclos de relaciones, estos dos porque atentan contra la minimalidad, lo habíamos dicho en transparencias anteriores, vamos a ahondar respecto de esto. Tenemos que decidir qué hacemos con los atributos compuestos y los atributos polivalentes, porque el modelo relacional no acepta que un atributo tenga más de un valor, tenga un múltiple valor, y además el modelo relacional no admite lo que sería en Pascal registro de registros, o sea, no admite que un atributo esté conformado por una serie de atributos, lo que sería un registro de registros. Estas dos cualidades no están presentes en un modelo relacional y por ende deben ser resueltas. Fíjense que en ambos casos, si fuera un atributo compuesto, si fuera un atributo polivalente, un modelo orientado a objetos sí lo soporta. Un modelo orientado a objetos tiene atributos que son de tipo set o de tipo val que permiten tener varios valores, o sea que tranquilamente un atributo polivalente puede estar en un modelo orientado a objetos, no así en el relacional, por eso lo vamos a tener que resolver. Y lo mismo en los compuestos. Un atributo en un modelo orientado a objetos puede estar conformado por otros atributos sin ningún tipo de problema. Entonces, si la conversión fuera del modelo entidad-relación al modelo orientado a objetos, tanto los atributos compuestos como polivalentes podrían existir sin problemas. Como nosotros vamos a trabajar con el modelo relacional, vamos a tener que resolverlo de alguna forma. El último escalón de esta escalera, ¿sí?, son las jerarquías. Un modelo relacional no admite jerarquías, no tiene el concepto de herencia, no define el concepto de herencia. Por ende, las jerarquías no pueden existir. En un modelo orientado a objetos, la herencia es un elemento principal, con lo cual las jerarquías sí pueden ser definidas. Por eso yo les decía hace un rato, el modelo relacional necesita algunos cambios respecto de estos 5 puntos. El modelo orientado a objetos, hay 3 de estos 5 puntos que no tienen ningún tipo de inconveniente. El modelo orientado a objetos también podría tener algún tipo de discusión con los atributos derivados y ciclos de relaciones, como vamos a analizar con el modelo relacional. Pero los otros aspectos, el modelo orientado a objetos los cubre sin ningún problema. Insisto, como nosotros vamos a trabajar con el modelo de entidad-relación, tenemos que resolver cada uno de estos casos. El primer paso
que es común para lo que sería modelo orientado a objetos y modelo que dijimos anteriormente, es decidir qué hacer con atributos derivados y posteriormente con los ciclos de entidades. Vamos a detenernos un segundo con los atributos derivados porque ya de esto hablamos. Y se me ocurrió plantear la transparencia como ventaja de sacar o ventaja de dejar el atributo derivado. Un atributo derivado sin duda atenta contra la minimalidad, ya lo dijimos, y por ende en este punto tenemos que ver qué pasa con él. Si un atributo derivado está, cada vez que lo necesite voy a buscarlo, lo uso y listo. Si el atributo derivado no está, cada vez que lo necesite hay que calcularlo y luego usarlo. La diferencia es esa, acceder a un atributo, traer el valor tarda nanosegundos o milisegundos y calcularlo puede tardar segundos. Entonces es mucho más eficiente que esté que no esté. Ahora, si un atributo derivado está, el tema es mantenerlo actualizado. Yo lo que voy a plantear ahora, en las transparencias está puesto como ejemplo 2, es en un mismo ejemplo plantear 2 o 3 situaciones donde vean claramente qué estaría mal, por qué estaría mal que quede un atributo derivado, ¿sí? Y en qué situaciones va a ser decisión de ustedes si queda o no queda. Pero bueno, la ventaja entre sacar o dejar es lo que yo tarde en resolver el problema. A ver, si yo necesito el dato mucho, conviene que el valor esté. Ahora, si yo lo necesito poco, y quizás conviene que no esté porque cuesta mucho mantenerlo actualizado. Si el dato cambia poco, y déjalo, porque si cambia poco no hay que actualizarlo. Ahora, si el dato cambia mucho, y no sé, habría que ver, porque cambiar mucho significa estar recalculándolo a cada rato. Es relativamente complicado que lo tenga. Moraleja. Cambia mucho, si usa poco, saco. Cambia poco, si usa mucho, lo dejo. Ahora, esas son las situaciones extremas. En el medio va a ser decisión de ustedes. El ejemplo 2 va a plantear 2 o 3 casos donde se van a ir planteando soluciones, pero bueno, vean el ejemplo 3.2 que está en un MP4 donde está explicado esto. Para los ciclos de entidades planteo 2 ejemplos más. El ejemplo 3 y el ejemplo 4, donde se plantean situaciones de ciclos, las vamos a ver ahí, y cómo trabajar en cada una de ellas. Pero bueno, para ahondar este tema, les pido nuevamente que miren los otros videos. Paso hacia la creación del modelo lógico. Primer paso donde tenemos que aplicar una solución. Lo que vimos en las transparencias anteriores es que nosotros decidíamos qué hacer en función de las características del problema y lo que nosotros analizábamos. Acá sí hay que decidir qué hacer con los atributos compuestos, porque los atributos compuestos no son parte de una solución relacional orientada al modelo relacional. Básicamente, y como lo vamos a ver en un ejemplo, en el ejemplo 5 de las transparencias, de los MP4 que les estoy subiendo, básicamente ante un atributo compuesto hay 3 alternativas. Uno debe elegir entre 3 alternativas. No se las voy a leer esas alternativas, el texto que tiene en esta transparencia es lo que presenta Kaiser, y lo que vamos a hacer es en ese MP4 discutir y ver qué ventajas y desventajas tiene cada una de esas soluciones. Si ustedes me preguntaran si yo, profe de la materia y diseñador de base de datos, en este momento tuviera que resolver un atributo compuesto, ¿cuál solución es la que más me interesa? En este momento les diría que la opción B es la que me parece más interesante en general para resolver. Ahora, durante mucho tiempo, en el pasado, la opción A resultó ser quizá la más piola. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el MP4, ahí me van a escuchar explicar cada uno de estos casos. No hay mucho para decir en particular con esta transparencia. Un atributo polivalente en el modelo relacional, un atributo debe ser necesariamente simple. O sea, no hay atributos polivalentes, no hay forma de tener un atributo polivalente. Entonces se genera una nueva entidad con ese atributo, o sea, el atributo polivalente se lo saca de la entidad donde está y se crea una entidad nueva con el nombre de ese atributo polivalente, y obviamente esa entidad va a tener un atributo, descripción o algo que permita definir ese valor.
y se genera una relación entre la entidad que tenía el polivalente y esa nueva entidad diciendo, bueno, bárbaro, la entidad original está relacionada con esa otra con una relación, muchos son muchos, y de esa forma puedo resolver la polivalencia, ¿sí? Vamos a ver varios ejemplos. El ejemplo 3.6 les muestra cómo crear, a partir de algunos ejemplos anteriores que ya teníamos, cómo crear el atributo polivalente. Cómo crear el atributo polivalente, no, cómo manipular el atributo polivalente. Y luego en el ejemplo 3.7 voy a explicar el caso de teléfono, que es un atributo polivalente que usamos mucho, algunas características particulares. Vamos a hablar un poquitito de teléfono porque es un caso bastante emblemático, como fue el de dirección. Recuerden que el caso de dirección también lo vimos de una manera particular porque son casos emblemáticos que se usan siempre. Esta transparencia plantea el último eslabón en el esquema del modelo lógico, que es trabajar con las jerarquías, las cuales no pueden representarse en el modelo relacional ya que se carece del concepto de herencia para poder definirlo. Estas jerarquías se pueden resolver de tres maneras: eliminando la entidad hija, eliminando la entidad padre o conservando todo. Estas tres variantes dependen en gran forma, la solución de esto depende en gran forma de la cobertura, de la eficiencia final del método que voy a tener, de información de carga. Entonces todo se relaciona, toda esa descripción que tengo del problema se relaciona para tratar de encontrar una mejor solución. Está planteado el ejemplo 3.8 y 3.9, donde lo que vamos a mostrar es cómo se puede resolver y esa solución cómo puede ser afectada, pero lo mejor es verlo en un MP4 y ir resolviendo el problema a medida que se nos va presentando.